Un importante demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo el martes que no esperaba sobre la mesa un camino hacia la ciudadanía para que los inmigrantes soñadores, cuando los legisladores tratan de negociar un compromiso sobre seguridad fronteriza para mantener abiertas las agencias federales más allá del 15 de febrero. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que no esperaba que los demócratas consideraran un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes que actualmente están protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, a cambio de fondos para un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos. No espero que eso sea parte de la negociación, dijo Hoyer a reporteros, y agregó que esperaba llevar un proyecto de ley separado sobre DACA al futuro próximo. Un comité de legisladores republicanos y demócratas ha programado una reunión pública inicial para el miércoles para comenzar las negociaciones de seguridad fronteriza luego del cierre parcial más largo del gobierno en la historia de Estados Unidos. Durante el cierre de 35 días, unos 800,000 empleados federales fueron despedidos o trabajaron sin paga. Como resultado, la economía de Estados Unidos perdió cerca de $11.000 millones, pero podría recuperar alrededor de $8.000 millones de eso ahora que el gobierno ha reabierto y los empleados reciben un pago retroactivo, dijo el lunes la Oficina de Presupuesto del Congreso. El comité de negociación está tratando de llegar a un acuerdo sobre el pago inicial de $5.7 millones que el presidente republicano, Donald Trump, ha buscado para su muro prometido a lo largo de la frontera. El comité probablemente tendrá que concluir su trabajo alrededor del 10 de febrero para cumplir con la fecha límite del 15 de febrero. Hoyer dijo que le gustaría ver un acuerdo para dentro de una semana a partir del viernes. Trump ha dicho que si los legisladores no llegan a un acuerdo que le guste, dejará que el gobierno vuelva a cerrar o declarará una emergencia nacional para desviar fondos que el Congreso ha aprobado para otros fines para construir un muro. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, reiteró su oposición a una declaración de emergencia en comentarios a periodistas el martes. También dijo que apoyaría la legislación bipartidista que haría más difícil el cierre del gobierno. Ciertamente estoy abierto a eso, dijo McConnell. Al excluir a DACA de las negociaciones, los demócratas están potencialmente quitando un importante tema de negociación que Trump podría querer utilizar a cambio de fondos para el muro. Los demócratas han buscado durante mucho tiempo una legislación para poner fin a la amenaza de deportación para los inmigrantes indocumentados que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran menores de edad. En cambio, ahora parecen estar maniobrando para mantener las negociaciones enfocadas en dos cosas. Encontrar una manera de financiar una serie de agencias federales hasta el 30 de septiembre, cuando termina este año fiscal, y negociar cuánto dinero se destinará a la seguridad de la frontera para el resto del año fiscal y cómo se gastará ese dinero. La trilogía épica de Don Winslow sobre la guerra más larga de Estados Unidos, que comenzó con The Power of the Dog, el poder del perro, en el 2005 y continuó con The Cartel, el cartel, la trilogía épica de Don Winslow sobre la guerra más larga de Estados Unidos, que comenzó con The Power of the Dog, el poder del perro, en el 2005 y continuó con The Cartel, el cartel, en el 2015, llega a una fuerte e inquietante conclusión en su nueva novela, The Border, la frontera. Al hablar de la guerra más larga, Winslow no alude a la intervención en Afganistán. Se refiere a la guerra contra las drogas, que lleva 50 años y sigue su curso. Si bien Winslow optó por hacer un relato de ficción, se pasó los últimos 20 años investigando el tema a ambos lados de la frontera. Cuanto más sabía, más me irritaba, dice en la introducción del libro, publicado por la editorial William Morrow. Arkeyer, el violento agente encubierto de la Administración de Control de Drogas, regresa ahora como el improbable director de esa agencia. Estaba renuente a aceptar el cargo, pero lo hizo porque llegó a la conclusión de que todos sus esfuerzos hasta el momento habían sido en vano. Estás en el Río Grande, Bravo, en México, con una escoba, tratando de barrer toda la heroína que llega mientras los multimillonarios trasladan sus operaciones y puestos de trabajo al exterior, cerrando fábricas y ciudades, matando sueños y esperanzas, causando dolor. Y te dicen que contengas la epidemia de heroína.
Los opiáceos, lo sabe, son una respuesta al dolor. La diferencia entre el administrador de un fondo de alto riesgo y el capo de un cartel. La escuela de negocios Wharton. Keller decide abordar el problema desde otra perspectiva, tratando de desenmascarar y castigar a poderosas figuras estadounidenses que se benefician de la venta de drogas. Se concentra en un banco que lava decenas de millones de dólares de los carteles, invirtiendo en propiedades de Nueva York. Entre quienes se benefician del lavado de ese dinero sucio figura nada menos que el presidente electo de Estados Unidos, a quien Winslow llama Denison, un personaje claramente inspirado en Donald Trump. También regresan otros personajes de los dos primeros libros y aparecen algunos nuevos en una novela con media docena de historias secundarias que van desde las peleas entre los carteles hasta las penurias de los menores guatemaltecos que piden asilo en Estados Unidos y los adictos que tratan de conseguir dinero para comprar drogas. La novela presenta torturas, asesinatos, grandes matanzas, sobornos de policías, encarcelamientos masivos y corrupción política desde Guatemala hasta Washington. Al final, Winslow hace decir al protagonista cosas que dejan bien en claro lo que piensa después de investigar el mundo de las drogas por años. Dado que las drogas son ilegales, les damos 60.000 millones de dólares al año a los sociópatas de los carteles, dinero con que se compra a policías y a políticos, y se compran las armas que matan a cientos de miles de personas sin solución a la vista. El problema de las drogas de México no es un problema de drogas de México. Es un problema de drogas de Estados Unidos. Nosotros las compramos. Sin compradores, no hay vendedores. Roger Stone, ex asesor del presidente Donald Trump, se declaró hoy no culpable de los cargos de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y declaraciones falsas en el marco de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Stone, detenido el viernes en su casa de Fort Lauderdale, Florida, se declaró no culpable durante una breve vista judicial en la Corte del Distrito de Columbia, según medios locales. Los cargos de Stone se derivan de la investigación que lidera desde mayo de 2017 el fiscal especial Robert Mueller, quien de manera independiente al gobierno está tratando de ver cuáles fueron los lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, país al que las agencias de inteligencia nacionales acusan de injerencia. En el escrito de acusación, hecho público el viernes, Mueller acusa a Stone de haber mentido a los legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y de haber presionado a otros testigos para que mintieran a esa comisión, que lleva a cabo sus propias pesquisas sobre la trama rusa. Según ese documento, directivos de la campaña de Trump pidieron a Stone que en el verano de 2016 contactara con la Organización 1, institución que se entiende que es el portal Wikileaks, que filtró unos documentos electrónicos que perjudicaron a la demócrata Hillary Clinton, rival del mandatario en los comicios. En esos correos se mostraba que funcionarios del Partido Demócrata se habían confabulado para favorecer la victoria de Clinton en las primarias frente al senador Bernie Sanders, favorito del ala más progresista. El fiscal especial Mueller no acusa directamente a Stone de haber jugado un papel en la filtración de Wikileaks y, de hecho, el equipo legal del mandatario ha insistido en que los documentos judiciales no prueban que la campaña de Trump se coordinara con el Kremlin para perjudicar el proceso electoral. Stone trabajó brevemente hasta 2015 como asesor de Trump durante su campaña presidencial, aunque después siguió ofreciendo sus servicios de manera informal. El acusado ha tenido una larga trayectoria cercana al poder. Ha trabajado como consultor y lobista para varios candidatos republicanos a la presidencia del país, como Richard Nixon, Ronald Reagan, Bob Dole o el propio Trump. Hasta ahora, 34 personas han sido acusadas de diferentes cargos por el fiscal especial Mueller, entre los que figuran asesores cercanos a Trump como Stone o el que fuera su jefe de campaña, Paul Manafort, así como 12 ciudadanos de nacionalidad rusa que están acusados de ataques informáticos. Estados Unidos envió el martes de regreso a México al primer migrante centroamericano solicitante de asilo que aguardará en territorio mexicano mientras su caso es procesado, dijeron autoridades migratorias. Se trata de un hombre hondureño, quien ingresó por la ciudad fronteriza de Tijuana, dijo un funcionario del Instituto Nacional de Migración en el norteño estado de Baja California.
Más temprano, una portavoz del Departamento de Seguridad de Estados Unidos había informado que este martes comenzarían los traslados. No obstante, México informó que no aceptará a menores que esperan solicitudes de asilo en Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Inmigración de México dijo el lunes que su país no aceptará a inmigrantes menores de 18 años mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. La comisionada del Instituto Nacional de Inmigración, Tonatiuh Guillén, también dijo que México no extenderá la política más allá de un solo paso fronterizo, el cruce de El Chaparral en Tijuana. Los funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que Estados Unidos expresó interés en extender la política de permanecer en México a otros cruces fronterizos. Pero Guillén dijo que México solo aceptará solicitantes de asilo de entre 18 y 60 años en El Chaparral. México solo aceptará a inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y les otorgará visas de 4 meses. Guillén dijo que desde el 1 de diciembre, México ha otorgado 3,983 visas de tránsito a los centroamericanos, la mayoría de los cuales esperan llegar a los Estados Unidos. México también extenderá otros programas de visa de trabajo para aplicar a más estados mexicanos y más países de América Central. El programa Permanecer en México se había programado para comenzar la semana pasada con unos 20 inmigrantes que regresan a Tijuana. Las autoridades de Estados Unidos planean transportar a los solicitantes de asilo de ida y vuelta a la frontera para audiencias judiciales en el centro de San Diego, incluida una comparecencia inicial dentro de los 45 días. A los solicitantes de asilo se les ha otorgado tradicionalmente el derecho a permanecer en Estados Unidos mientras sus solicitudes son revisadas por un juez de inmigración estadounidense, pero una acumulación de muchos casos atrasados podría significar que el proceso tarde años. El gobierno mexicano dijo en diciembre que autorizaría por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso de algunos extranjeros provenientes de Estados Unidos, luego de que su vecino del norte le informó de sus planes de devolverlos a México mientras tramitan sus pedidos de asilo. El objetivo del plan es reducir el número de familias que llegan en su mayoría de Centroamérica y dicen que temen regresar a sus países de origen debido a las amenazas de violencia. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que muchas de las reclamaciones no son válidas. El gobierno del presidente Donald Trump se está preparando para incluir a Venezuela a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo en lo que sería una escalada dramática contra el gobierno de Nicolás Maduro, según funcionarios norteamericanos y una serie de correos electrónicos internos del gobierno, reportó el periódico The Washington Post. La lista reúne a los gobiernos acusados de brindar repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional e incluye solo a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Los legisladores republicanos encabezados por el senador republicano Marco Rubio han presionado para que se designe, citando los presuntos vínculos de Venezuela con el Hezbollah libanés, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y otros grupos, indicó el Post. Los republicanos han acusado a Venezuela de tener vínculos con organizaciones terroristas. Pero los expertos han minimizado la amenaza y la fuerza de esas conexiones. Advierten que una designación que no ofrece evidencia concreta podría debilitar la legitimidad de la lista de los Estados Unidos, que los críticos dicen que ya se aplica de manera inconsistente. Los funcionarios norteamericanos se negaron a decir si se había tomado una decisión final sobre la designación, pero en los últimos días el Departamento de Estado ha solicitado comentarios sobre la medida propuesta a varias agencias, incluidas el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que forma parte del HHS, y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Una portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre la decisión pendiente y calificó las preguntas sobre las deliberaciones como una pregunta hipotética, indicó el periódico.